Esto sucederá en el capítulo 26 de la telenovela Las hijas de la señora García, que será transmitida por Univisión y a través de nuestro canal Eli TV. Valeria le hace saber a Arturo que ha aceptado el trabajo no solo por ella, sino también por él. Así que Arturo se acerca a ella y comienza a besarla. Valeria también le corresponde, pero al rato decide interrumpir el beso. Además le deja en claro que eso no puede repetirse. Ofelia estaba atendiendo sus cosas cuando sonó el teléfono. Al contestar, escuchó una voz que pedía hablar con Paula y decía que llamaba de parte de Saúl. En cuanto Ofelia mencionó el nombre, Paula se tensó de inmediato. Su expresión cambió por completo y sin pensarlo dos veces, le dijo a Ofelia que respondiera que ella no estaba. Aunque intentó mantenerse firme, era evidente que estaba nerviosa. Ofelia notó su reacción, aunque no insistió en el momento, entendió que ahí había algo serio y que Paula estaba asustada de verdad. Priscila estaba fuera de sí, completamente furiosa con Elvia. No podía creer que hubiera sido capaz de exponerla delante de todos contando la verdad. Para ella, eso era una traición en toda regla, y se lo hizo saber con gritos y reproches. Francisco, al ver lo alterada que estaba, intentó calmarla y le advirtió que estaba jugando con fuego, que su reacción solo estaba empeorando las cosas y que ya estaba metida en un problema serio. Pero Priscila no quiso escucharlo. Molesta, le dejó claro a su padre que, al final del día, lo único que realmente le importaba era Arturo. Paula estaba dando vueltas en la habitación, con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer. Su mente no dejaba de repetirse la misma pregunta: ¿cómo demonios había conseguido Saúl su número? La ansiedad le estaba ganando y sentía que su cabeza iba a estallar. Mientras tanto, Ofelia estaba afuera, escuchando los pasos acelerados de Paula y preguntándose quién era Saúl y qué estaba pasando realmente. Camila estaba indignada y no podía ocultarlo. Hablaba con su tía, tratando de entender cómo era posible que Priscila hubiera reaccionado de una manera tan exagerada. No solo había mentido descaradamente, sino que encima había intentado echarle la culpa a otros para salir bien parada. Todo eso la tenía desconcertada, porque jamás imaginó que su amiga fuera capaz de algo así. Con la cabeza llena de preguntas y sin saber bien qué hacer, tomó el teléfono y decidió llamar a un abogado. Juan tenía un problema serio, y alguien tenía que hacer algo al respecto. Arturo no podía entender la actitud de Valeria. Le preguntó directamente por qué se estaba alejando de él de esa manera. Valeria suspiró con fastidio y le dijo que lo del parque, ese beso que se habían dado, había sido un error y que jamás volvería a pasar. Arturo, sin embargo, no estaba convencido. Con una media sonrisa, le aseguró que ella también quería que la besara, pero Valeria lo ignoró por completo. Sin decir más, se dio la vuelta y se fue directo a su casa. Arturo la vio alejarse y, aunque por fuera se quedó en silencio, por dentro no pudo evitar pensar que, por mucho que lo negara, estaba seguro de que Valeria realmente lo quería. Leonardo estaba indignado y se lo hizo saber a Paula sin rodeos. Lo que había hecho Priscila era muy grave, demasiado como para pasarlo por alto. ¿Por qué tenía que llegar a esos extremos? Pero Paula, en lugar de seguir con el tema, soltó un suspiro de hastío y le dijo que ya estaba harta de todo lo que pasaba en esa casa. Sentía que nadie la respetaba ni le daba su lugar, y simplemente no podía más con la situación. Sin darle oportunidad de responder, se marchó, dejando a Leonardo con más dudas que respuestas. Mar estaba feliz. No podía dejar de sonreír mientras le decía a su hermana que, al fin, era libre y que todos los cargos que Priscila había inventado en su contra habían quedado eliminados. Pero al verla más seria de lo normal, no pudo evitar preguntarle qué pasaba, por qué se veía tan estresada. Valeria,
en lugar de responderle, le cambió el tema de inmediato y le propuso que fueran a comer algo. Sin embargo, Mar negó con la cabeza y le dijo que no podía, que tenía el estómago revuelto y muchas náuseas. Justo en ese momento, llegó Ofelia y, mirándolos con seriedad, le dijo a Valeria que sus hijas eran buenas mujeres, pero que, al final, la verdad siempre salía a la luz. Su mirada se fijó en Mar con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. Incapaz de evitarlo, Mar se sintió presionado y preguntó por qué lo estaba mirando así. Ofelia, sin apartar la vista, le dijo con calma que sabía perfectamente que tenía algo que contarle. Pero Mar, sintiéndose acorralado, decidió que lo mejor era cambiar de conversación. Arturo estaba en casa con Nicolás cuando le soltó sin filtro lo que pensaba para él. Priscila estaba completamente loca. Pero lo más importante de todo era que Valeria ya estaba libre de acusaciones y por fin podía enfocarse en la campaña y en todo lo relacionado con el proyecto de compra de ropa. Nicolás sonrió, aliviado por la noticia, pero de inmediato cambió de tema y le dijo a su hermano que lo notaba raro, como si estuviera diferente. Lo miró con picardía y, sin rodeos, le preguntó si acaso se había enamorado de Valeria. Arturo se quedó callado por un momento y luego, con una sonrisa de medio lado, le confesó que nunca antes había estado enamorado, que era algo completamente nuevo para él. Nicolás soltó una carcajada y, sin poder evitarlo, los dos terminaron riéndose de lo que le estaba pasando a Arturo. Ofelia llegó a la cárcel decidida a ver a Juan, pero en cuanto él la vio, su expresión se endureció. Sin dudarlo, le dijo que no fuera tan cínica y que mejor se largara, que no quería verla ni escucharla. Pero Ofelia no se dejó intimidar y, en lugar de irse, empezó a lanzarle en cara que todo lo que había pasado era su culpa por haber intentado llevarse a su hija, Mar. Juan se defendió y le aseguró que pronto saldría de la cárcel, como si eso fuera a cambiar algo. Pero Ofelia no se quedó callada y, con una sonrisa burlona, le respondió que eso no importaba, porque al final del día él seguía siendo un pobretón sin nada que ofrecerle a Mar. Y por si fuera poco, le soltó con toda la intención de herirlo que había alguien más acercándose a su hija, alguien que sí podía darle todo lo que siempre había querido. Lo mejor que podía hacer era alejarse y dejarla tranquila. Juan se quedó sin palabras, con el coraje a punto de explotar, mientras veía cómo Ofelia se iba, satisfecha con la reacción que había conseguido. Mientras tanto, Mar estaba en su habitación mirando el calendario de su menstruación. Su corazón empezó a latir más rápido al darse cuenta de que llevaba varios días de retraso. La preocupación se apoderó de ella. Justo en ese momento, Valeria entró y la vio con cara de angustia. Sin rodeos, le preguntó qué pasaba, si se sentía bien. Mar, tratando de no sonar alarmada, le dijo que últimamente tenía muchos mareos y que no se sentía nada bien. En otro lado, Nicolás reunió a su equipo para darles una buena noticia. Valeria había decidido seguir con la campaña. Lo más importante era que ahora podían avanzar con todo y demostrar a más personas el impacto del proyecto. Todo el equipo estaba entusiasmado, pero justo en ese momento llegó Leonardo con cara de preocupación. Se acercó a Nicolás y le soltó la bomba. Había reporteros diciendo que tanto él como Arturo ya tenían seleccionada a Valeria desde hacía mucho tiempo, que todo había sido arreglado para que ella ganara la portada y el proyecto. Completamente confundido. No entendía de dónde venía todo ese rumor ni por qué la gente estaba diciendo algo así. Mientras tanto, en la cárcel, Juan seguía soportando la presión de sus compañeros de celda. No pasaba un solo día sin que alguno intentara provocarlo. Pero esta vez, la cosa fue diferente. Uno de ellos, con una sonrisa burlona, empezó a hablar de Mar, mencionándola de una forma que hizo que la sangre de Juan hirviera.
sin pensarlo dos veces, se levantó con la intención de defenderse y acabar con la burla de inmediato. Sin embargo, justo en ese momento, un guardia llegó y le informó que tenía una visita inesperada. Juan apretó los puños y trató de calmarse antes de salir de la celda para encontrarse con la persona que había ido a verlo. Por otro lado, Paula estaba radiante de emoción. Su chisme había salido en los periódicos y ahora todo el mundo hablaba de la supuesta trampa de Nicolás y Arturo en la selección de Valeria para la portada. Su rostro brillaba de satisfacción mientras miraba las noticias. Pero Graciela, que estaba a su lado, no parecía compartir su entusiasmo. Mirándola con desconfianza, le preguntó cómo era posible que la prensa se hubiera enterado de todo. Paula simplemente se echó a reír, restándole importancia al asunto, y aseguró que no era su culpa. Justo en ese momento, Ofelia se acercó a Paula y le entregó un paquete envuelto con delicadeza. Paula lo tomó con curiosidad y lo abrió sin pensarlo demasiado. Pero en cuanto vio lo que había dentro, su expresión cambió por completo. Era ropa íntima. Unos segundos de silencio incómodo se apoderaron del lugar antes de que todos comenzaran a murmurar, preguntándole quién se lo había enviado. Paula, completamente desconcertada, no supo qué responder. Mientras todo eso sucedía, Camila llegó a la cárcel para visitar a Juan. Cuando él la vio, su primera reacción fue la sorpresa. Le preguntó cómo había sabido que estaba ahí. Camila, con tranquilidad, le explicó que había escuchado a Susana mencionarlo y que, al enterarse, decidió ayudarlo. Pero Juan negó y, con seriedad, le dijo que no podía aceptar su ayuda. No quería comprometerse con nadie ni deberle favores a alguien que no tenía nada que ver con su situación. Camila, sin embargo, se mantuvo firme. Le aseguró que lo sacaría de la cárcel, sin importar lo que tuviera que hacer. Paula, aún visiblemente nerviosa, intentó calmarse y le dijo a Graciela que el paquete que había recibido era algo que ella misma había pedido, solo que lo había olvidado por completo. Sin embargo, Graciela no pareció convencida y le advirtió que debía tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Paula, intentando mostrarse tranquila, pero por dentro seguía sintiendo una inquietud difícil de ignorar. Mientras tanto, en la cárcel, Camila insistía en ayudar a Juan, asegurándole que no quería verlo encerrado por algo que ella sabía que fue un error. Pero Juan la miró fijamente y le preguntó sin rodeos si era cierto que Mar ya estaba con otro hombre. Camila quedó desconcertada por la pregunta, sin saber qué responder de inmediato. Por otro lado, Nicolás decidió tomar acción y llamó a un reportero, dispuesto a enfrentar la situación. Le dijo que saldría públicamente a desmentir todas las acusaciones de manipulación en la selección de modelos para la portada. No iba a permitir que siguieran difamándolos con mentiras. Arturo, que estaba a su lado, lo escuchó atentamente y le preguntó si tenía alguna idea de quién podría estar detrás de todo esto. Nicolás negó con la cabeza, asegurando que no tenía la menor idea. Arturo suspiró y, con determinación, dijo que lo mejor era resolver el problema lo más rápido posible y lanzar la campaña sin demora. De vuelta en la cárcel, Juan no soltó el tema y siguió preguntándole a Camila si Mar estaba con alguien más. Pero Camila, frustrada por su insistencia, le pidió que por favor aceptara su ayuda y se enfocara en salir de la cárcel para empezar de nuevo. Después de un momento de silencio, Juan finalmente aceptó su propuesta, con la condición de que le pagaría hasta el último centavo de lo que gastara en sacarlo de ahí. Camila sonrió con alivio, feliz de que al fin él estuviera dispuesto a dejarse ayudar. Mientras tanto, Mar estaba pasando por un momento de gran angustia. Se sentía abrumada por todo lo que le estaba sucediendo y, en medio de su estrés,
decidió sacar dinero para comprar una prueba de embarazo. Paula llamó a Saúl, harta de que siguiera metiéndose en su vida. Le pidió, casi rogándole, que la dejara en paz, que no tenía nada que ver con él ni quería saber nada más. Pero Saúl solo se rió con desprecio y le dijo que, le gustara o no, él conocía a Arturo desde hace años y por eso iba a seguir yendo a su casa cuando quisiera. Paula sintió un escalofrío. La idea de tenerlo cerca la ponía nerviosa, así que, furiosa, le gritó que la dejara en paz y colgó de golpe. Su corazón latía acelerado cuando, de repente, Ofelia apareció en la habitación. Le preguntó qué le pasaba, porque la veía alterada, pero Paula, sin paciencia ni ganas de explicaciones, la fulminó con la mirada y le soltó que se largara. Arturo marcó el número de Valeria. Apenas ella contestó, le dijo que necesitaba verla. Pero Valeria, sin dudarlo ni un segundo, le cortó en seco. Le recordó que ya habían hablado de ese tema, que él había prometido no volver a insistir y que, además, estaba ocupada. Arturo, sin rendirse, le dijo que no se trataba de lo que habían hablado antes, sino de algo relacionado con la campaña. Antes de que ella pudiera negarse otra vez, le soltó que, si no quería ir a verlo, entonces él mismo pasaría a buscarla. El abogado de Francisco miró a Priscila y le entregó los documentos con una expresión seria. Le informó que el caso estaba oficialmente cerrado y que, gracias a ciertas maniobras, habían logrado evitar que terminara en la cárcel por la mentira que dijo. Priscila tomó los papeles, pero no para revisarlos. Lo que realmente le interesaba era la dirección de Valeria. Apenas la encontró, su mirada cambió. Tenía cuentas pendientes con ella, y ahora ya sabía exactamente dónde buscarla. Francisco, que la conocía bien, vio esa expresión en su rostro y la detuvo de inmediato. Le pidió que dejara de hacer locuras, que no volviera a meterlo en problemas, pero Priscila ya tenía su plan en mente. Mar miró la prueba de embarazo, con las manos temblorosas. El resultado era claro positivo. Camila no iba a quedarse de brazos cruzados esperando la ayuda de su padre, que ni siquiera se molestaba en apoyarla con un abogado para sacar a Juan de la cárcel. Si su familia no la ayudaba, entonces encontraría la manera de hacerlo sola. Sin pensarlo mucho, tomó uno de los relojes más valiosos que tenía, uno que sabía que le daría el dinero suficiente para pagar la defensa de Juan. Mar fue a la cárcel a ver a Juan, con la necesidad de contarle lo que acababa de descubrir. Pero apenas lo vio, se dio cuenta de que él no quería ni mirarla. Trató de hablarle, pero Juan la interrumpió antes de que pudiera decirle la verdad. Le dijo que lo dejara en paz, que no quería verla más, que no tenía nada que hablar con ella. Luego se alejó sin darle oportunidad de responder. Mar quedó paralizada, sintiendo como todo se le venía encima. No pudo evitar gritarle que la escuchara, que por favor no la dejara así, pero Juan ni siquiera volteó. Priscila llegó a la casa de Valeria con una actitud completamente diferente a la que solía tener. Se mostró vulnerable, arrepentida, casi suplicante. Le pidió que por favor la perdonara, que entendiera que todo lo que hizo fue un error. Valeria, sin saber qué pensar, dudó por un momento. Graciela se acercó a Ofelia con una expresión seria y le dijo, sin rodeos, que cuando Gloria saliera del hospital, ella tenía que cuidarla. Ofelia no entendía qué le estaba pidiendo exactamente, y la miró con sorpresa. Graciela, como si fuera lo más lógico del mundo, le explicó que conocía a Gloria de toda la vida y que tenía que hacerse cargo de ella. Pero Ofelia no podía dejar de preguntarse por qué le estaba diciendo eso, y sobre todo, que estaba realmente detrás de esa petición. Priscila dejó de fingir dulzura de un momento a otro.
su expresión cambió por completo y le dejó claro a Valeria que esto no iba a quedar así. No pensaba permitir que le quitara a Arturo. Ofelia trató de mantener la calma mientras hablaba con Graciela, asegurándole que conocía a Gloria desde hacía tiempo y que, además, ella siempre había hecho un buen trabajo en la casa. Pero Graciela, con una mirada afilada, le respondió que Gloria iba a recuperarse pronto del accidente que tuvo en las escaleras y que, cuando eso pasara, finalmente se sabría la verdad. Ofelia se siente nerviosa puesto que si Gloria recuerda lo que realmente había ocurrido, ella estaría en un problema muy serio. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.